Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén cada uno de ustedes. Bienvenidos a todos a este seminario online que vamos a celebrar durante una hora esta tarde o esta mañana, dependiendo. Mi nombre es Alberto Moreno, trabajo en Olympus Iberia y me gustaría dar la bienvenida a todos los presentes que han venido y se han unido a esta serie de seminarios titulada Introducción a la introducción del Face Array utilizando el OmniScan. Esta serie está diseñada un poco para conducir a todos los participantes a través de los fundamentos de preparación para un solo grupo de Face Array para inspección manual. La entrega de hoy es la primera parte de una serie de 4 partes. Seguramente habrán recibido la invitación para las 4 partes y que describirá los parámetros esenciales para configurar un grupo Face Array, así como un poco unas pinceladas de la teoría básica de Face Array. La duración de este seminario será alrededor de unos 60 minutos. La presentación principal, dependiendo un poco del tiempo, pues durará entre 45 y 50 minutos y espero tener unos 10 minutos o 15 para contestar a las preguntas que ustedes hagan. Todas las preguntas que quieran hacer, por favor, háganlas o escríbanlas en la ventana que verán ustedes en la parte de abajo derecha de la pantalla, en la ventana que pone PIR, preguntas y respuestas. Todas estas preguntas serán grabadas y si no da tiempo a contestarlas en vivo al finalizar la presentación, se les contestarán a ustedes vía email o directamente por teléfono. Nos pondremos en contacto con ustedes por email o por teléfono y intentaremos resolver las preguntas que ustedes tengan. Supongo que la comunicación está bien, todos pueden oírme. Todas las preguntas, así como la presentación, se van a grabar y se guardarán en nuestra website www.olympus-ims.com. De allí podrán descargar la presentación completa, así como verán las preguntas ya contestadas. Bien, sin más preámbulos, empezaremos con la presentación que nos ocupará esta tarde a lo largo de la próxima hora. Espero que la información que les demos sea de su agrado. Gracias. Bien, la documentación que hemos utilizado para realizar el siguiente seminario lo hemos cogido principalmente de los manuales de software del MX2, así como los manuales de referencia de Olympus. Todos los sistemas modernos de Face Array no requieren ya conocimientos avanzados matemáticos o de teoría acústica para poder realizar las leyes focales. Todos los sistemas ya disponen de un calculador que nos van a calcular estas leyes focales de acuerdo a los parámetros y a las que nosotros le programemos. Tanto la teoría de apoyo como las fórmulas matemáticas y conceptos más avanzados de Face Array pueden encontrarlos ustedes en los libros que tenemos en nuestra website, que son estos 3 que presentamos aquí abajo en la presentación: Introducción al Face Array, conceptos avanzados de Face Array y un manual, un pequeño manual de la teoría básica para Face Array. Todos estos manuales pueden descargárselos gratuitamente de nuestra página web. Bien, existen distintos calculadores Face Array y que difieren en funcionalidad y complejidad dependiendo de los palpadores que soporten, palpadores y suelas. Normalmente la complejidad de los calculadores disponibles dependerá también de la aplicación que tengamos que realizar.
La mayoría de los calculadores podemos dividirlos en 4 grandes grupos de parámetros, que serían parámetros del palpador, parámetros de la suela, parámetros del material, es decir, velocidad del material, de ultrasonidos en el material que vamos a inspeccionar, y la realización o la formación de la ley focal. De estos 4 grandes grupos de parámetros, 3 son hardware, palpador, suela y velocidad del material, y 1 es software, que es el calculador que nos va a calcular la ley focal. Para generar una correcta ley focal, todos los parámetros hardware deben configurarse correctamente y la formación del AT requerido debe estar dentro de los límites tanto de la física como del hardware o de la instrumentación que vamos a utilizar. Por eso es importante saber bien qué parámetros tenemos que cargar y configurar para realizar una correcta ley focal. Antes de continuar con explicando los diferentes tipos de palpadores que podemos encontrar en el mercado, vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que es el Phase Array. Un Phase Array no es más que una combinación de leyes o de haces ultrasónicos generados por una ley focal. Es decir, cada ley focal nos va a generar un haz ultrasónico, que podíamos asociarlo a lo que es un haz ultrasónico de un palpador convencional, y cada ley focal nos va a originar un A-scan. El A-scan, igual que en los equipos convencionales, vamos a poder configurarlo de forma que vamos a calibrar en sensibilidad con nuestras curvas TCG, DAC, DGS, AWS, etcétera, exactamente igual que en los equipos convencionales, y una calibración en distancias. Podemos ver que al variar el ángulo, en este caso, que corresponde cada ángulo a una ley focal, es decir, cada ángulo correspondería a un haz ultrasónico, vemos que tanto las curvas DAC como la posición en distancias cambia. ¿Por qué? Porque el recorrido del sonido de cada ángulo dentro del material es distinto, con lo cual la atenuación en distancias también va a cambiar. No puede ser la misma curva DAC para todos los ángulos, con lo cual cada ángulo es como si fuera un palpador convencional independiente y viene configurado con su propia DAC. Estos A-scanes, si los combinamos y los presentamos todos juntos, podemos obtener la vista S-scan, que es la vista característica que vemos en el Phase Array. En este caso estamos haciendo un barrido sectorial desde 45 hasta 70 grados, lo podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Generando un haz ultrasónico cada grado, es decir, hemos puesto una resolución de 1 grado, es decir, tenemos un haz ultrasónico 45, 46, 47, 48, es decir, es como si tuviéramos un palpador convencional de 45, otro de 46, otro de 47, de 49 y así sucesivamente. Estos A-scanes se combinan formando esta imagen en la cual estamos viendo profundidad, proyección y la amplitud en un código de colores que pueden ver ustedes aquí. El 0% de amplitud estaría en el color blanco, el 100% de amplitud estaría en el color marrón, rojo oscuro. Bien. Volviendo otra vez a nuestra presentación, vamos a ver cada uno de los parámetros que tenemos que introducir en el calculador, tanto del palpador de la suela como de la pieza, para poder generar nuestra ley focal.
Palpadores. Los palpadores más comúnmente utilizados son los lineales de una dimensión, ¿de acuerdo? Normalmente para las aplicaciones industriales pueden estar cubriendo prácticamente el 95-98% de las aplicaciones y son los únicos que pueden o que están soportados por el asistente o el calculador del OmniScan MX2. ¿Quiere decir esto que el OmniScan MX2 no puede utilizar otro tipo de palpadores? No. Lo que pasa es que las leyes focales hay que calcularlas con programas externos al OmniScan MX2, es decir, con programas que corren sobre PC. Dentro de los palpadores lineales que soporta el calculador del MX2 tenemos el linear plano, lineales con una cierta curvatura para adaptarse a geometrías de la pieza o lineales con una pequeña curvatura en el eje pasivo para focalizar en este eje. Estas cuatro clases de palpadores son soportados directamente por el calculador de leyes focales que tiene el OmniScan MX2. Para el resto de palpadores que mostramos, matriciales, anulares, duales matriciales, o cuando la suela tiene una cierta angulación en una y en la otra dirección, todos esos, para calcular las leyes focales en ese tipo de palpadores utilizaremos un software externo al OmniScan, como puede ser el Advanced Calculator TomoView, también de Olympus. Los palpadores array lineales están definidos por los siguientes parámetros, que son los que realmente vamos a tener que tener en cuenta a la hora de introducirlos para poder generar la ley focal. El primer parámetro es el tamaño del elemento o pitch. Realmente no es el tamaño del elemento, es la distancia entre centros de dos elementos consecutivos. Y normalmente el pitch está oscilando entre 0,25 y 2 milímetros. Otro parámetro que caracteriza nuestro palpador es el número de elementos que tiene. Podemos encontrar desde 8 a 256 elementos, incluso para algunas aplicaciones en línea puede que más. El tercer factor es la frecuencia. En esto es exactamente igual que en los palpadores convencionales. El criterio de selección de un palpador Phase Array en cuanto a la frecuencia va a seguir los mismos criterios que seguimos con los palpadores convencionales, dependiendo de la resolución o penetración que necesitemos en cada momento. Es decir, va a depender de nuestra aplicación. Puede ser plano o focalizado. ¿De acuerdo? Cuando no tenemos focalización y es plano, solamente vamos a tener o poder focalizar el palpador en el eje activo del palpador array, es decir, mediante la técnica Phase Array podremos focalizar en el eje activo del array. Y si tenemos una focalización interna, tendremos una focalización fija en el eje pasivo, dependiendo de la curvatura que tengamos en los cristales, en los elementos del palpador, y una focalización variable, al igual que en el linear plano, en el eje activo del array. Otro punto u otro parámetro de importancia es el punto de referencia del palpador. El punto de referencia es la posición del primer elemento con respecto a la testa del palpador. Este parámetro solamente lo va a tener en cuenta el calculador cuando el palpador no está trabajando con una suela, es decir, cuando estamos trabajando sin suela. El calculador necesita un punto de referencia para saber dónde están situados cada uno de los elementos y poder posicionar los defectos con respecto a la testa del palpador. En el caso de utilizar suela, este punto de referencia no lo tiene en cuenta y ya veremos que tiene en cuenta los puntos de referencia en la propia suela.
El MX2 toma la siguiente información de los chips de los palpadores de Olympus. Todos los palpadores de Olympus, o la mayoría de ellos, aquellos que no son personalizados, disponen de un chip en el conector que hace posible que el OmniScan MX2 detecte automáticamente los parámetros que necesita para realizar la ley focal. Los parámetros que va a obtener de este chip es el modelo del palpador, frecuencia del palpador, número de elementos del palpador, pitch del elemento del palpador, punto de referencia, número de serie del palpador. Esto no quiere decir que solamente trabajemos con palpadores de Olympus. El OmniScan puede trabajar con palpadores tanto personalizados como de otros fabricantes. Lo único que tenemos que tener en cuenta es coger, editar el palpador, todos estos parámetros que tenemos que meter, que son la frecuencia, número de elementos, el pitch y el punto de referencia, nos los dará el fabricante junto con el palpador. Esta información normalmente cualquier suministrador de palpadores Array la suministra para que nosotros podamos ponerla en el configurador de leyes focales. En este caso, en el OmniScan solamente editaríamos un palpador, le daríamos un nombre, le añadiríamos los parámetros y lo guardaríamos en la base de datos. Con lo cual, a partir de ese momento, solamente con cargarlo desde la base de datos, sería buscar el palpador y seleccionarlo, ya tendríamos todos los parámetros. Como hemos comentado antes, para palpadores complejos, como pueden ser los matriciales o de tipo TRL, es decir, palpadores bicristales de ondas longitudinales, sobre todo para inspección de materiales austeníticos, las leyes de focalización no pueden generarse con el OmniScan, con lo cual necesitamos de un calculador externo. Este calculador externo, Olympus ofrece la posibilidad del Advanced Calculator, que pertenece al TomoView, con el cual podemos configurar o realizar la ley focal. Como vemos, cualquier configurador dispone de las 4 partes que hemos comentado antes: definición del palpador, definición del material de la pieza, definición de la suela y los parámetros que queremos generar dentro de la ley focal, es decir, qué ángulo queremos generar, qué focalización queremos generar, etcétera. Una vez realizada la ley focal, se guarda en un fichero en una tarjeta SD que puede cargarse luego en el OmniScan. Es decir, el OmniScan no puede generar esta ley focal, no puede calcularla, pero sí que puede trabajar con ella. Es decir, puede trabajar con este tipo de palpadores, pero generando la ley focal externamente. Los parámetros como ya hemos comentado antes, dimensionales de un palpador Phase Array están definidos normalmente por la apertura. La apertura total de un palpador es el número de elementos por el pitch. Es decir, sería el equivalente al tamaño del cristal de un palpador en la dirección activa del array. Por otro lado, tenemos definida la altura del elemento, ¿de acuerdo? Que la altura del elemento, también llamada elevación, es la dimensión en el eje pasivo del array. El pitch, que como ya hemos comentado antes, es la distancia entre centros de 2 elementos consecutivos. El tamaño o anchura de un elemento, que sería esta dimensión de aquí, y el gap o distancia entre elementos. Realmente, de aquí lo que nos va a interesar es la apertura máxima que puede ofrecer un palpador, que nos va, junto con la capacidad del equipo, con la cantidad de canales que tenga el equipo, nos va a definir el tamaño máximo de cristal que vamos a poder simular en el eje activo de ese palpador, la altura para saber la dimensión que va a tener el palpador en el eje pasivo y el pitch. Los palpadores de Olympus se suministran normalmente con unas carcasas externas que son estándares para minimizar el número de suelas, es decir, es posible utilizar distintos palpadores Array con las mismas suelas, con el objetivo de poder ahorrar en suelas y accesorios.
Normalmente la nomenclatura que nosotros seguimos es, primeramente, indicamos la frecuencia del palpador, seguido del número de elementos, después tenemos la apertura total del palpador en milímetros, 9,6, esto como hemos dicho antes sería el número de elementos por el pitch, y la elevación, es decir, el tamaño del palpador en el eje pasivo. Lo que vemos aquí es el tipo de carcasa que tiene el palpador y después seguido de la longitud del cable y el tipo de conector. A continuación vamos a ver una serie de palpadores o palpadores que se utilizan para distintas aplicaciones. Entre los primeros tenemos los estándares, que son el A10, A11, A12 y A14. Son palpadores universales con diferentes pitch y diferentes números de elemento y frecuencia, que normalmente son utilizados o los hacen idóneos para espesores de hasta 100 milímetros en acero al carbono. Están un poco pensados para la inspección de soldadura o para corrosión. Tienen adaptadores específicos por si queremos utilizar un escáner en lugar de hacer una inspección manual. Una segunda familia de palpadores son los palpadores que hemos indicado anteriormente, focalizados en la dirección pasiva del array. Esto nos permite focalizar a una determinada profundidad en una pieza y normalmente son utilizados para la inspección de soldaduras en tubería. Son los que normalmente utiliza nuestro sistema PipeWizard para inspección de soldaduras en tubería, son líneas de tubería. Y la ventaja que tienen estos palpadores es que focalizan a una profundidad deseada y podemos hacer una discriminación de zonas en la soldadura de forma que el análisis de la defectología de la misma sea mucho más sencilla y rápida. A continuación tenemos los palpadores de alta penetración. Estos palpadores se caracterizan porque tienen una elevación mayor que los anteriores. Podemos estar hablando de elevaciones de 20, 16, 19 milímetros, al igual que también disponen de una mayor apertura. Normalmente van asociados también a frecuencias más bajas. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando con este tipo de palpadores es una alta penetración normalmente en grandes piezas de grandes espesores o materiales que necesitemos una mayor penetración. Estos palpadores también se caracterizan porque tienen un pitch algo mayor que los palpadores que hemos visto anteriormente, lo cual, ya veremos más adelante, puede reducir un poco la capacidad de angulación de los palpadores. Normalmente el tamaño del pitch va a influir en la capacidad de angular de un palpador phase array. Cuanto más pequeño es el pitch, más capacidad de angulación tenemos. Otro tipo de palpadores son palpadores normalmente de alta frecuencia y con unos pitch muy pequeñitos, estamos hablando de 0,25, 0,3 milímetros, normalmente para un rango de espesores de 4 a 25 milímetros y están diseñados especialmente para la inspección de soldaduras en tubos. La ventaja que ofrecen este tipo de palpadores es que son de un perfil muy bajo, tienen aproximadamente unos 12 milímetros de altura, no llegan, con lo cual nos permite entrar en espacios entre tubos de 12 milímetros o mayores. Para otras aplicaciones, como pueden ser tanques de inmersión en laboratorios o sistemas en línea, tenemos también palpadores de inmersión. Su misión es exactamente igual que en los palpadores convencionales, es garantizar un acoplamiento perfecto a grandes velocidades de inspección.
La impedancia acústica de estos palpadores está ajustada a la impedancia acústica del agua, lo cual no va a permitir perder la mínima energía de transmisión entre el palpador y el elemento. Otros tipos de palpadores son los palpadores fingerprint. Tienen una carcasa idónea para hacer inspecciones manuales de forma que es ergonómica y que pueda cogerse bien con la mano. Estos palpadores son de un tamaño lo más reducido posible, con frentes acortados para poder aproximarnos a las soldaduras y tener acceso a lugares de difícil acceso. Normalmente se utilizan para inspecciones manuales. Palpadores curvados radialmente. Estos tipos de palpadores están confeccionados especialmente para un mercado que es principalmente la inspección de paneles de fibra de carbono, en el sector aeronáutico principalmente. Estos palpadores se utilizan para inspeccionar las partes curvas o las esquinas de los paneles de fibra de carbono, garantizando en todo momento la perpendicularidad del haz a la posible defectología que se suele dar en este tipo de materiales, que son laminaciones entre capas. En todo momento, en la esquina, conseguimos con este tipo de palpador incidir perpendicularmente sobre la posible laminación y así conseguir detectar el defecto sin ninguna dificultad. Normalmente trabajan con suelas de inmersión, es decir, suelas que vamos a trabajar con una inmersión local, una columna de agua, y que van a mantener en todo momento el acoplamiento. Estas suelas gradúan la distancia del palpador a la esquina, con lo cual podemos estar inspeccionando esquinas con distintos radios. Bien, el siguiente grupo de parámetros, o el siguiente parámetro que vamos a tener en cuenta en el configurador de las leyes focales serían las suelas. Es el segundo grupo de parámetros que tenemos que introducir en el configurador. Las suelas que normalmente se utilizan pues en el 90 en el 95% de los casos serían de tres tipos: suelas angulares de ondas transversales, que serían esta primera y esta segunda; suelas de haz angular de ondas longitudinales, aquellos casos que necesitemos penetrar en estructuras, por ejemplo, de grano grueso, como pueden ser austeníticos; y suelas de haz recto de ondas longitudinales, principalmente para inspecciones a 0 grados. Pueden ser utilizadas para ver corrosión o inspección de componentes de fibra de carbono u otros componentes de inspecciones a 0 grados. Como podemos ver, las suelas transversales, para poder incidir con ondas transversales dentro del material que estamos eligiendo, van a tener siempre un ángulo bastante mayor que las suelas de ondas longitudinales. Como hemos dicho anteriormente, nosotros tenemos, Olympus suministra un determinado tipo de carcasa para que distintos palpadores de distintas frecuencias puedan utilizar la misma suela. En este caso veremos en la suela dos posiciones para colocar el palpador, ya que internamente un palpador de una frecuencia y otra no están dispuestos de la misma forma, es decir, la posición del primer elemento no es la misma en ambos palpadores. Entonces, para poder hacer compatible la suela con ambos palpadores, lo que se ha hecho es tienen dos posiciones diferentes dependiendo del tipo del palpador. Lo veremos aquí. Aquí sería la posición para el palpador de 2,25 MHz y esta sería la posición para el palpador de 5 MHz. Es muy importante,
si tenemos una suela compartida para dos tipos de palpadores con dos frecuencias diferentes, ya que la carcasa es la misma, debemos tener en cuenta qué frecuencia es la del palpador para posicionarla en un lugar o en otro. Si no, seguramente después de realizar la ley focal veremos que la posición o el posicionamiento de los defectos o posibles reflectores no es la correcta. Dentro de la nomenclatura de la suela aparece un apartado en el cual veremos N60S, en la cual nos está diciendo que la posición es normal a la soldadura, una suela de 60 grados de refracción en el material que en este caso es acero al carbono, exactamente igual que en los palpadores convencionales, y la S nos está indicando que son 60 grados de ondas transversales. La suela, en el caso, por ejemplo, de unas 60 grados de ondas transversales, el ángulo mecánico de la suela sería de 39 grados. Normalmente las suelas utilizadas para inspecciones angulares son las de 55 y las de 60 grados, porque nos van a permitir hacer un barrido sectorial aproximadamente entre los 30 y los 70 grados, donde están comprendidos los ángulos normalmente más usados, sobre todo para la inspección de soldaduras. No obstante, otras suelas personalizadas o incluso curvadas en distintas posiciones también pueden ser facilitadas. Otro tipo de suelas que se suelen utilizar son suelas con columna de agua, principalmente para inspecciones o monitoreos de corrosión. Son inspecciones a 0 grados o con una determinada angulación de ondas longitudinales para hacer un monitoreo de la corrosión. Como he comentado antes, las suelas pueden suministrarse también curvadas tanto axialmente para la inspección de soldaduras circunferenciales en tubos o en zonas curvadas y suelas curvadas circunferencialmente para la inspección de soldaduras longitudinales en tubos o tuberías. Estas dos tipos de suelas vendrán definidas al final de la nomenclatura por AOD, si es una curvatura axial externa, COD, si es curvatura circunferencial interna. En el caso de externa, perdón. En el caso de ser curvaturas internas sería AOID o CID. Las inspecciones para soldaduras longitudinales vamos a requerir una suela COD y con lo cual vamos a tener que considerar unas ciertas características tanto de hardware y de software. Las suelas COD normalmente se calibran en fábrica, de acuerdo, cuando se fabrican y se hace una calibración de la misma para un ángulo de incidencia que sea preciso y poder utilizarlo en el calculador de la ley focal. Cada suela se trata independientemente, indicando este punto de salida para una mayor precisión. Las inspecciones del COD en el OmniScan, para realizarlas con el OmniScan MX2, vamos a requerir que las leyes focales sean creadas directamente en el calculador externo, es decir, con el TomoView, el Advanced Calculator, e importarlas posteriormente en el OmniScan. Otro tipo de suelas, como hemos comentado antes, son las suelas de columna de agua. En este caso, con una columna de agua variable, el espesor de la columna de agua es variable, pues podemos subir y bajar el palpador dependiendo del espesor de pieza que vayamos a inspeccionar. Muy utilizadas para corrosión, lo que conseguimos con este tipo de suelas es que la zona muerta quede reducida a la mínima expresión, porque lo que vamos a tener es el eco de interfase agua-pieza, con lo cual vamos a tener una resolución cercana a la superficie mucho mayor. Otro tipo de suelas son aquellas suelas que
que son personalizadas, es decir, suelas construidas especialmente para un tipo y una geometría de pieza que nos indique el cliente. Estas suelas, al igual que, como hemos comentado antes, las curvadas en el eje circunferencial, tienen que ser calibradas en fábrica y la ley focal normalmente se tiene que realizar con el Advanced Calculator del TomoView. Los parámetros que normalmente vamos a tener que introducir en una suela para que el calculador, tanto externo como interno, pueda realizar la ley focal serían el ángulo de la suela. Este ángulo no es el ángulo refractado, es decir, no es el que aparece en la nomenclatura de la suela 60, 55, etcétera, sino el ángulo mecánico de la suela. Normalmente, cuando se suministra una suela, sea quien sea el fabricante, este ángulo viene en la hoja de características que se adjunta con la suela. Vamos a tener que indicar la orientación de la suela, si es normal o longitudinal. Vamos a tener que indicar la altura a la que está el primer elemento con respecto a la superficie de contacto de la suela y vamos a tener que indicar la velocidad del material, del sonido en el material de la suela, en este caso Repsolite. Y a continuación vamos a indicar la posición del primer elemento con respecto a la testa de la suela. Esto nos va a permitir poder posicionar posibles reflectores referenciándolos a la testa de la suela. Al contrario que en los palpadores convencionales, en los palpadores Phase Array vamos a tener distintos puntos de salida, dependiendo del ángulo con que estemos generando en cada momento. Vamos a irnos un momentillo para enseñarles. En esta fotografía podemos ver cómo se comportaría un phase array generando un barrido sectorial. Si nosotros estamos generando un barrido sectorial, por ejemplo, entre 45 y 70 grados, vamos a ir generando una serie de haces a distintos ángulos cada uno, y cada uno de estos haces que estamos generando, si vemos, va a tener un recorrido dentro de la suela distinto, dependiendo del ángulo, y un punto de salida distinto en la suela. Con lo cual es importante comunicar al calculador dónde está situado el primer elemento del palpador con respecto a la suela para que él lo tenga en cuenta y nos calcule el punto de salida de cada uno de los haces ultrasónicos que estamos generando, es decir, de cada una de las leyes focales. En este ejemplo tenemos una suela angular en el cual a lo mejor se ve mejor que en el anterior los parámetros que debemos introducir en el calculador. En este caso tenemos el ángulo de la suela, que es el ángulo mecánico, tal y como se ve aquí, la altura del primer elemento con respecto a la superficie de contacto de la suela y la posición del primer elemento con respecto a la testa de la suela, que es el offset en el eje X. Es desde el centro del elemento hasta la testa de la suela. Estos tres parámetros son cruciales a la hora de hacer la ley focal. Por lo tanto, es necesario introducirlos en el configurador para que éste pueda calcular la ley focal. Todos estos parámetros las podemos ver en una serie de panfletos que vienen con la suela, en la cual aparecen todos los parámetros que tendríamos que introducir en el configurador, ya sea el externo o en el del OmniScan. Por último, el último de los tres parámetros hardware que tenemos que introducir y hacer saber al calculador es la velocidad del sonido en la pieza que vamos a inspeccionar. Normalmente introduciremos la velocidad teórica del material, o una lo más aproximadamente posible,
para que el calculador nos calcule la ley focal. Esto no quita que a posteriori nosotros podamos calibrar en distancias y exactamente igual que en un palpador convencional y ajustar más precisamente la velocidad que realmente tiene la pieza. No obstante, el calculador para realizar y crear la ley focal necesita tener este parámetro. Si posteriormente calibrásemos el palpador para obtener la velocidad real en la pieza, que podría ser con un bloque de calibración V1, V2, exactamente igual que pasa con los palpadores convencionales, tendríamos que volver a generar la ley focal. Es decir, cada vez que nosotros cambiemos la velocidad, el OmniScan automáticamente generaría de nuevo la ley focal. Bien, realmente el siguiente paso, una vez que ya hemos introducido los parámetros, vamos a hacer un pequeño recordatorio de los parámetros que tenemos que introducir. Hemos dicho que los parámetros que tenemos que introducir en el calculador hasta ahora van a ser parámetros del palpador, parámetros de la suela, el parámetro de la pieza. En el palpador tenemos que indicar número de elementos, el pitch que tiene el palpador, es decir, distancia entre dos elementos consecutivos, y la posición de referencia del primer elemento con respecto a la testa del palpador. Como ya hemos dicho, este último parámetro solamente lo va a tener en cuenta si trabajamos sin suela. Si trabajamos con suela, este valor este parámetro no va a ser tenido en cuenta para calcular la ley focal. De la suela, hemos dicho que tendríamos que introducir la altura del primer elemento con respecto a la superficie de contacto de la suela, la posición del primer elemento con respecto a la testa de la suela, el ángulo mecánico de la suela, es decir, en este caso, si es una suela de 60 grados transversal, el ángulo mecánico, como hemos visto, sería de 39 grados. Y por último, tenemos que introducir la velocidad del sonido en el material en el que esté realizada la suela. En el caso del Resolite, pues unos 2.330 aproximadamente metros por segundo. Y como punto final, como parámetro final que tenemos que introducir, sería la velocidad del material que vamos a inspeccionar. Una vez introducidos todos estos parámetros dentro del calculador de leyes focales, lo que se hace a continuación es que el calculador va a hacer una serie de cálculos matemáticos y va a generar una serie de retardos entre la activación de cada uno de los elementos del palpador. En este caso podemos ver aquí en esta tabla que genera unos retardos en el emisor y unos retardos en el receptor. Esto sería para un palpador de 16 elementos, en los cuales en cada uno de los elementos los hemos ido activando con un retardo en microsegundos. Cada una de estas tablas, es decir, cada pareja de tablas de retardos de emisor, retardo de receptor, lo que nos va a originar es una ley focal. Y cada ley focal es un A-scan. Si nosotros hacemos un barrido sectorial, por ejemplo, de 45 a 55, generando un haz ultrasónico cada grado, tendríamos 10 leyes focales, es decir, 10 A-escanes resultantes. Todo esto al mismo tiempo que poniéndolos en la composición y haciéndolos, proyectándonos en la vista S-scan, veríamos el característica vista sectorial del phase array.
Lo que conseguimos lo que se consigue al activar al activar cada uno de los elementos con un cierto retardo uno con respecto al otro, es que cada uno de los elementos va a crear una onda donde la composición de todas las ondas generadas nos va a dar un frente de ondas que sería el haz ultrasónico resultante, es decir, este frente de ondas correspondería a un scan. Con lo cual, un poco para asociar, un poco una asociación sencilla sería que una ley focal corresponde a un A-scan en un barrido sectorial. Los tipos de barridos con los palpadores lineales más característicos serían el scan sectorial, que es el que hemos estado viendo, es decir, es un barrido entre un ángulo mínimo y un ángulo máximo. Nosotros creamos diferentes leyes focales, cada una con un ángulo diferente, para hacer un barrido y cubrir con todos estos ángulos el total del volumen de la soldadura. Este ángulo máximo y este ángulo mínimo lo definiremos nosotros en el calculador, le diremos qué ángulo mínimo y qué ángulo máximo queremos barrer, así como la resolución con que queremos hacerlo, es decir, cada cuántos grados queremos generar un haz ultrasónico. Otro tipo de escaneo o de exploración es el scan lineal. En este caso, las leyes focales, la ley focal es generada, al igual que en el barrido sectorial, por un grupo de elementos, pero que vamos a ir multiplexando a lo largo de todos los elementos del palpador. En este caso requerimos palpadores con un alto número de elementos, normalmente por encima de 32, sean 32, 64 elementos, de forma que lo que vamos a simular es un movimiento mecánico del haz, es decir, vamos a ir desplazando un haz que va a tener siempre el mismo ángulo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a desplazar linealmente a lo largo de todo el palpador Phase Array. Esto lo que nos va a simular electrónicamente es un movimiento mecánico, es decir, esto nos está haciendo el mismo efecto que si moviésemos un palpador convencional hacia adelante y hacia atrás para inspeccionar y cubrir el volumen deseado. Otro tipo, no de exploración, pero sí que se conseguimos con los retardos que ponemos a cada uno de los elementos, es poder focalizar el palpador a una determinada profundidad. En los palpadores convencionales el punto de focal es fijo, ya estén focalizados o no, el punto de focalización no se va a poder variar. Esto difiere en los palpadores Phase Array. Los palpadores Phase Array, en el eje activo del palpador, que sería este de aquí, donde están situados cada uno de los elementos, vamos a poder focalizar a una distancia que nosotros le diremos en el calculador, pero que nunca será mayor al campo cercano natural del elemento que estemos simulando. Es decir, me explico. Si nosotros estamos activando o estamos generando el haz ultrasónico con 16 elementos y un pitch de 1 milímetro, estaríamos simulando en el eje activo un tamaño de cristal de 16 milímetros. A ese tamaño de cristal de 16 milímetros le va a corresponder un campo cercano. Nunca podremos focalizar más allá del campo cercano definido en este caso. Siempre focalizaremos en distancias más cortas. Es una ley física que no puede incumplirse. Por otra parte, lo que sí que debemos tener en cuenta es que es siempre mejor utilizar el mayor número de elementos posibles para generar una ley focal, un haz ultrasónico. En este caso, es un ejemplo representativo, estamos simulando el mismo tamaño de palpador, en este caso
con un palpador de 6 elementos y un pitch de 1 milímetro, con lo cual el diámetro sería de 6 milímetros, y en este otro caso es un palpador con 12 elementos con un pitch de 0,5, con lo cual el diámetro también es de 6 milímetros. No obstante, la diferencia y la definición del haz ultrasónico generado siempre va a ser mucho mejor cuando el número de elementos que estamos activando es mayor. Hay distintos tipos de focalización. El OmniScan MX2, el calculador del OmniScan MX2, el que puede realizar es la focalización en profundidad. Si queremos hacer cualquiera de los otros tipos de focalizaciones, tendríamos que utilizar el Advanced Calculator del TomoView. Los distintos tipos de focalización que podemos generar con un Phase Array es una focalización en profundidad, es decir, cada ángulo tiene un punto de focalización distinto, una distancia de focalización distinta. Los ángulos menores, estamos hablando que la distancia de focalización será menor que la de los ángulos mayores. Tenemos una focalización en el recorrido del sonido. De acuerdo, en este caso, todos los ángulos tendrán el mismo punto de focalización, es decir, la distancia a la que está el foco que estamos generando es igual para todos los ángulos. Podemos generar también una focalización en proyección, es decir, en una distancia en la proyección X, focalizar todos los palpadores a la misma, todos los ángulos, a la misma distancia, con lo cual en este caso también el punto de focalización para cada ángulo es distinto, siendo una distancia mayor para los ángulos menores y una distancia menor para los ángulos mayores. Y después podemos generar una focalización en un plano focal de XY definido dentro de la pieza. Dependiendo de nuestra aplicación y en el lugar en el que queramos focalizar, utilizaremos un tipo de focalización u otra. Para estos tres tipos de focalización, como ya he comentado antes, tendríamos que utilizar el Advanced Calculator del TomoView. En este caso, podría realizarlo directamente en el OmniScan. Existen, igual que en los equipos o en los ultrasonidos convencionales tenemos bloques patrón, existen definidos por los estándares bloques patrón para chequear los barridos con palpadores Phase Array. En este caso tenemos dos ejemplos de bloques patrón en la cual aparecen distintos taladros posicionados a distintos ángulos para chequear sobre todo si la apertura, es decir, el escaneo sectorial que estamos generando es el idóneo o no, es decir, si podemos detectar todos los taladros comprendidos dentro de ese scan sectorial que hemos originado con la suficiente resolución, aparte de ver si estamos focalizando correctamente en la focalización que hemos especificado. En este caso, en este bloque patrón, podríamos chequear focalizaciones en proyección o focalizaciones en profundidad. Y en este podríamos chequear focalizaciones en el recorrido del sonido. Bien, tenemos tres formas de poder generar una ley focal. Normalmente, para aquellas leyes focales que se pueden generar con el OmniScan, tenemos el asistente del OmniScan, es decir, introduciríamos directamente en el equipo los parámetros de la suela, palpador y pieza y nos generaría la ley focal. En aquellos casos en los que tuviéramos que generar leyes complejas, lo haríamos con el Advanced Calculator del TomoView, y en aquellos casos que son simples, al igual que el OmniScan, tenemos un programa que es el Setup Builder. Normalmente creo que actualmente se suministran con los OmniScanes, y es un software que nos facilita la configuración de la ley focal. Vamos a ver un ejemplo de cómo configuraríamos una ley focal.
Bien, este sería el Setup Builder. La ventaja de este software es que podemos generar una ley focal de forma bastante gráfica. Primeramente, lo que se selecciona es el palpador que vamos a utilizar de una base de datos que tiene el propio programa. En este caso, hemos seleccionado el palpador 5L64A12 junto con una suela de 55 grados transversal para este palpador. ¿De acuerdo? Una vez seleccionado el palpador, nos dibuja el palpador sobre la pieza que también hemos podido definir con anterioridad. En la pieza definiremos el tipo de material, el tipo de geometría, el espesor, el tipo de soldadura, etcétera. Una vez definida la pieza y cargado el palpador, se podrían generar los distintos grupos. ¿Qué tipos de leyes focales podemos generar? Podemos generar una ley focal simple, es decir, estaríamos simulando un palpador convencional, en este caso con los elementos que hayamos elegido aquí, es decir, con el número de elementos que activemos al mismo tiempo. Este es un palpador de 64 elementos, en el cual le estamos diciendo que activamos 16 elementos para crear la ley focal y que el primer elemento de este grupo de elementos es el 24. Esto lo que nos va a permitir es seleccionar en qué posición va a estar el haz que estamos generando. Es decir, con qué grupo de elementos estamos generando nuestra ley focal, nuestro haz ultrasónico. Esto sería el modo de generar un haz simple. Normalmente no es el propósito del Phase Array generar un haz simple. También nos permite seleccionar o generar leyes focales para generar un barrido sectorial. En este caso, lo que nos va a pedir el programa es el ángulo mínimo que queremos generar, el ángulo refractado mínimo que queremos generar. En este caso hemos puesto 40, vamos a poner por ejemplo 45, y el ángulo máximo que compondrá nuestro barrido sectorial, en este caso 70 grados. Y la resolución con la que queremos generar este barrido sectorial, es decir, cada cuántos grados queremos generar una ley focal o un haz ultrasónico. En este caso hemos dicho que sería cada grado, podríamos hacerlo cada 2 grados, cada 3 grados, etcétera. ¿De acuerdo? Dependiendo de la resolución que pongamos, nos generará más o menos haces ultrasónicos. De la misma forma que en el caso anterior, seleccionamos el primer elemento del grupo de elementos que nos va a generar cada uno de los haces, ¿vale? En este caso, elegiríamos aquellos en los cuales nos venga bien tanto para cubrir nuestro volumen como para que no se introduzca el sonido dentro de la suela, ¿de acuerdo? De la misma forma, podemos generar barridos lineales. En este caso, estamos diciendo al equipo que nos configure o nos haga una ley focal con un ángulo de 60 grados, un barrido lineal que va a empezar en el elemento número 1 y va a terminar en el 64. Es decir, vamos a ir generando haces ultrasónicos a lo largo de toda la longitud del palpador Phase Array. Y cada uno de los haces que estamos generando lo vamos a generar con un grupo de palpadores de 16 elementos. De esta forma podemos generar un barrido lineal que nos permita cubrir todo el volumen de la soldadura sin necesidad de desplazamientos mecánicos
del palpador. O sea, no necesitaríamos mover el palpador, sino que simplemente con un movimiento paralelo a la soldadura cubriríamos todo el volumen de la soldadura. La ventaja un poco de este tipo de escaneo. Bien, una vez introducidos estos parámetros, que como hemos visto se hacen de forma gráfica y son bastante intuitivos, lo que haríamos sería grabar y exportarlo a una ley focal. Es decir, estas leyes que hemos generado aquí las exportaríamos a un fichero .law. Este fichero se cargaría en la compa flash del OmniScan y directamente en el OmniScan la cargaríamos sin necesidad de tener que confeccionarla en el propio equipo. Simplemente cargaríamos la ley focal y nos pondríamos a trabajar. Bien, hasta aquí ha sido la duración de esta presentación. Nos hemos ido un pelín en tiempo. Para la segunda entrega de este seminario, crearemos físicamente unas leyes focales, bien con el OmniScan, bien con el Setup Builder, y veremos sobre el OmniScan cómo trabajar y cómo configurarlas, ejemplos prácticos. Espero que esta información que hemos podido dar hoy, que es un poco la introducción a cómo hay que configurar y qué parámetros hay que introducir en el configurador de leyes focales para poder trabajar, haya sido de utilidad para ustedes, y como ya digo, en la próxima sesión, que creo, en la segunda parte de este seminario, que creo que está planificada para el día 17 del mes que viene, veremos ya casos prácticos de cómo generar una ley focal. En la tercera veremos cómo hacer una inspección y en la cuarta abordaremos la evaluación de defectos sobre las distintas vistas que nos ofrece el OmniScan. Como he dicho en mi introducción, por favor, todas aquellas preguntas que ustedes tengan, escríbanlas en la ventana de preguntas y respuestas situada en la parte inferior derecha de la pantalla, y las podremos responder ya hoy. Se nos ha salido, estamos fuera de plazo de la hora de que tenemos de plazo, pero contactaremos con ustedes y las responderemos bien por email o bien llamándoles directamente por teléfono. Todas estas preguntas quedan grabadas y serán contestadas a su debido tiempo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado durante esta presentación. Espero que el material presentado sea útil. La presentación será colgada en nuestra página web por si ustedes quieren volver a verla o descargársela. Y de nuevo, gracias por todo y por participar en esta web, y hasta la próxima. Muchas gracias.